el gusto de presentar a Carlos Zárate abriendo esta semana con el comentario internacional. Qué gusto tenerte de vuelta en nuestra pantalla. Sole, qué gusto estar de nuevo contigo y por supuesto con ustedes en sus casas. Buenas noches, ¿cómo les va? Habíamos comentado, Soledad Neto, en el adelanto del noticiero, la crisis política que vive Colombia, que es una crisis de proporciones que refleja un enfrentamiento de parte de la coalición que llevó al presidente Gustavo Petro al poder, pero también deja a las claras la situación interna que está muy complicada por el fracaso de las iniciativas tanto en impuestos como en salud. Y para conversar de esto, nos conectamos en directo desde Bogotá, la capital de Colombia, con nuestro colega José Polanco de Caracol Televisión, con quien vamos a conversar sobre el aspecto más saliente de las últimas horas, que es, o que son más bien, porque son dos los audios. José, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos algo de aquellos audios de los que estamos haciendo mención. Buenas noches. Colegas, ¿qué tal? Muy buenas noches, 7 de la noche, 41 minutos aquí en la capital de Colombia. Y en efecto, se han conocido más de 26 minutos de grabaciones de una conversación que habría sostenido Armando Benedetti, entonces embajador de Colombia en Venezuela, y Laura Sarabia, jefe de gabinete en ese entonces del presidente Gustavo Petro. En estos explosivos audios revelados por un medio de comunicación, la revista Semana, aquí en Colombia, se hablan de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la financiación. Dice Armando Benedetti que él fue una persona clave para poder recolectar la plata y los votos necesarios para que hoy el presidente Gustavo Petro sea el mandatario de los colombianos. Habla de que realizó más de 100 reuniones y que logró recolectar más de 15.000 millones de pesos. Escuchemos algunos de los apartes de este audio. Es que ya uno viene explota, que también es que se pasan de calidad. Yo fui al colegio, todos los votos hijueputa a la costa, todos hijueputa, sin que pusiera un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me ha hecho ahora nada? ¿Ustedes que quieren que hijueputa quién fue el que puso la plata? Me jodan. Me jodan la vida porque a lo que pasó ayer y antes una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Gente, ahí van a tirar 3 horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones, ¿verdad? Que busqué toda la plata y tú lo sabes, porque nadie, para que fueran a los hoteles, para que se viera para acá todo lo demás. Sí, José. José, íbamos a comentar contigo precisamente, estábamos esperando que volvieras tú allí en el despacho, porque esta es una publicación de revista Semana, ¿no es así? Que pone en evidencia estos diálogos que son explosivos desde todo punto de vista, pero que básicamente nos hablan de fondos que fueron mal gestionados para la campaña que finalmente tiene la presidencia Gustavo Petro. Hemos estado leyendo prensa internacional, especialmente de Colombia, y dicen que hay un desgaste en la ciudadanía y una falta de credibilidad, ¿no? Que hoy día le está pasando la cuenta cuando lleva pocos meses todavía en el gobierno. Quería preguntarte respecto de cuál es la amenaza puntual, porque en uno de los audios dice, nos hundimos, nos vamos presos, eso está comillado. Así es, y ustedes me van a perdonar la expresión, pero son palabras textuales que ha manifestado en estos audios Armando Benedetti, y dice, con tanta mierda que sé, nos jodemos todos. Incluso dice que puede tumbar las Torres Gemelas como lo hizo Osama Bin Laden. ¿Será una exageración lo que está diciendo verbalmente o hay pruebas efectivamente de que hubo dineros mal gestionados en la campaña de Gustavo Petro? ¿Qué han podido averiguar después de la publicación de Revista Semana? Pues eso ya está en manos de las autoridades, incluso ya se han presentado 3 denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes aquí en Colombia por parte de algunos sectores opositores y también por parte del ex candidato presidencial Federico Gutiérrez contra el presidente Gustavo Petro para determinar qué es lo que tanto sabe Armando Benedetti. Muy seguramente ustedes más adelante también van a tocar el tema del Consejo Nacional Electoral, este organismo de control electoral que también ya llamó a rendir su testimonio a Armando Benedetti el próximo jueves y también a Laura Sarabia en las instalaciones de este ente. José, antes de seguir, Soledad, ustedes escuchemos lo que dijo Benedetti y cómo amenazó Benedetti al presidente de Colombia. Prepárense porque en cualquier momento reclamo mi espacio político.
Y no lo hagan para que vean. Y si cree que es una amenaza, es una amenaza. Y si quiere dar, claro, exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. Tanta mierda que yo sé. Que nos jodemos todos, sí. Que tú me jodas a mí, yo lo jodo. Pero se caen las torres gemelas. Yo seguro que Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una mundana la imagen. Y si lo hubieran matado, no lo hubieran matado. Pero tumbó las torres gemelas. Bastante folclórico el señor Benedetti. José Polanco en Bogotá, muchísimas gracias, buenas noches. José. Seguimos en contacto contigo para el desarrollo de esta información que tiene en jaque al presidente de Colombia. Buenas noches, José. Nosotros vamos a utilizar nuestra pared gigante para explicar varias cosas. Los tres protagonistas de esto. Armando Benedetti es el ex embajador de Colombia en Venezuela, el cerebro gris de la campaña Petro, un hombre que sabía todas las movidas de la campaña y que, como él dice, obtuvo la financiación necesaria para que el presidente saliera electo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Una vez que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, quien está en la mitad, asume el poder, quiere sacar a Benedetti de la figura interna local y lo manda a Caracas, a Venezuela, a recomponer las relaciones con Nicolás Maduro. Aquí vamos al siguiente paso, que es el presidente de Colombia. El presidente de Colombia, se los he contado, lo ha contado Libardo Buitrago en estas pantallas, enfrenta un incierto panorama político porque su coalición se destrozó, quedó hecha añicos. Y por lo tanto, el fracaso de las reformas tributarias y la reforma de salud le hizo pensar a Benedetti que podía tener un cargo ministerial. Eso no ocurrió. La tercera protagonista es Laura Sarabia, la ex jefa de gabinete del presidente Petro. ¿Por qué es protagonista? Tiene menos de 40 años, ha hecho una carrera meteórica, era la escucha del presidente, tanto así que Sarabia decía que ella no le aconsejaba al presidente, lo escuchaba y cambiaban ideas. ¿Por qué entra Laura Sarabia? Porque fue aludida por Benedetti al comienzo, en lo primero que escuchamos, pero también te invito de nuevo a la mesa. También entra a cuadro Sarabia porque resulta que en su casa desaparecieron $7,000. Ella acusó a la niñera de ese robo. Espérame. Antes de transferirle el caso a la policía, ella decidió hacer la pesquisa con todo el poder que tenía mediante la utilización ilegal de escuchas y un polígrafo. Y el principal protagonista de todo esto, que es el presidente Petro, ha contestado. Ha contestado y dice lo siguiente a través de su cuenta de Twitter: yo no acepto chantajes ni veo la política como un espacio de favores personales. Aquí estoy solo para lograr más justicia social en mi país. Eso es lo que me mueve y obsesiona. Si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno, es mejor que se separen de él. Creo entender qué le pasa a la mente de Armando Benedetti. Acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y ante el país. Gustavo Petro. No se nos olvide que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá y en medio de esa alcaldía tuvo muchísimos problemas con diversos sectores políticos. Esto, voy a utilizar una frase caribeña, total, alguna vez viví allí. Esto está que arde. Esto está que arde. Y cuánto vaya a arder, lo vamos a saber el jueves, en lo que nos anunció José Polanco, y sucesivamente cuando se conozcan los audios de semana. Una pregunta para 30 segundos de respuesta. ¿Podría esto votar al presidente Petro si es que conjugamos todo lo que está ocurriendo? Esperemos esos 30 segundos. No estoy en capacidad de decirte, pero sí hay una cosa bien clara. El prestigio de Petro en Colombia está cayendo y había caído prácticamente desde el principio de su gobierno. Bien, Carlos, muchísimas muchas gracias. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches.